Valentín de Roma fue un cristiano que nació en el año 175 y pasó a mejor vida el 14 de febrero del año 269, luego de que lo desvivieran los romanos, debido a que en ese momento el cristianismo era ilegal en el imperio. Más de 2 siglos después, en el año 498, el Papa Gelasio I declara la fiesta de San Valentín el 14 de febrero. Pero tú y yo sabemos que casi nadie conoce esta historia, incluyendo a los cristianos en esta afirmación. La fiesta de San Valentín tiene un origen pagano y otro basado en un poema que escribió en inglés, pero esa historia no viene al caso. El punto es que para vender flores, chocolates y habitaciones de hotel, un montón de empresas se pusieron de acuerdo y decidieron que febrero sería el mes del amor. Y ya, prohibido el amor el resto del año. Y el amor, muchachos, es difícil. No siempre es tan bonito, no siempre es feliz. De hecho, me atrevería a afirmar que la mayoría de las veces requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios el comprender y convivir con otra persona. A veces la gente sin darse cuenta deja de esforzarse y ahí es cuando el amor se acaba. Porque sí, la mayoría de las veces no dura para siempre. Y eso es lo que nos trae aquí hoy. A lo largo de la historia ha habido muchos países que han desaparecido, unos pasando a la gloria y otros casi a la completa irrelevancia. Así que en este video me propuse escudriñar en ese montón y elegir a un país al que se le acabó el amor y terminó separándose. Y no, sorpresivamente esta vez no hablaremos de la Gran Colombia y de lo gloriosa que pudo haber sido. Así que quédate hasta el final si quieres conocer la historia del reino y la República de Yugoslavia. A ver, la historia de Europa del Este, especialmente de la península de los Balcanes, es complicada. Por muchos motivos, pero el principal es que siempre han sido frontera entre varios imperios, y por ende eso ha convertido a la región en un crisol de lenguas, culturas, etnias y religiones. Prácticamente cada país tiene su propio idioma y la religión varía muchísimo dependiendo de en qué lado de la frontera te encuentres. Por ejemplo, en Serbia la religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo, mientras que en Croacia lo es el cristianismo católico y en Bosnia lo es el islam. Aunque dentro de cada país también viven minorías de países vecinos que hablan su dialecto y practican su religión, por lo que en Serbia hay bosnios musulmanes, en Croacia hay serbios ortodoxos y en Bosnia hay croatas católicos. Hasta aquí me imagino que se entiende. Esta diversidad lingüística, religiosa y cultural se da, como dije antes, por el hecho de haber sido frontera entre imperios. El cristianismo ortodoxo llegó a la península luego del gran cisma del que posiblemente hablemos en otro video y fue sostenido por el entonces Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Por otro lado, el catolicismo se mantuvo en los países más cercanos a Roma como Croacia y Eslovenia, además de que estos dos países luego formaron parte del Imperio Austríaco, un imperio católico. Y bueno, el Islam llegó con los otomanos que estuvieron dando vueltas por el lugar más o menos desde el siglo XIV. La región fue poblada por pueblos eslavos luego de la caída del Imperio Romano. Particularmente lo que hoy son Croacia, Bosnia y Serbia comparten un mismo idioma, el serbocroata. Obviamente este idioma cuenta con diferentes dialectos dependiendo del país donde sea hablado, siendo la diferencia más grande que al momento de escribirlo los bosnios y los croatas utilizan el alfabeto latino, mientras que los serbios utilizan el alfabeto cirílico, pero en esencia es exactamente el mismo idioma. No voy a ponerme a contar toda la historia de los Balcanes porque si no, no terminaría nunca, así que vamos a saltar hasta el año 1882 cuando el reino de Serbia, influenciado por las ideas nacionalistas regadas por toda Europa gracias en parte a las guerras napoleónicas, logra su independencia del Imperio Otomano. La particularidad del nacionalismo serbio es que no solo anhelaba la liberación de su territorio, sino también del resto de eslavos del sur. Así es, papá, pensando en macro, como Bolívar. Y alguien que se sentiría muy identificado con estas ideas sería un joven nacido en Bosnia en 1894 llamado Gavrilo Princip. Ideas que se verían cada vez más plausibles con eventos como la independencia de Montenegro en 1910 y la de Albania en 1912. Además de la anexión de Macedonia del Norte por parte de Serbia luego de la Primera Guerra de los Balcanes. Un 28 de junio de 1914, al archiduque Francisco Fernando de Austria se le ocurriría pasear en un carro descapotable por Sarajevo, la capital de Bosnia que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro y cuyo trono debía heredar nuestro amigo. El problema está en que estas ideas unionistas entre eslavos del sur ya habían llegado a Bosnia y Francisco y su gente eran percibidos como opresores de los eslavos.
Así que un grupo de nacionalistas le lanzaron un regalito explosivo a su carro, pero fallaron y le dieron a la escolta. El señor archiduque, siendo muy valiente por no decir otra cosa, decidió no dejar Sarajevo y quedarse a acompañar a sus hombres. Y en el camino al hospital se encontró con un caballero de 19 años llamado Gavrilo Princip. ¿Qué pasó, Gavrilo? ¿Vas a saludar al heredero al trono de tu país? Epa, ¿para qué es esa pistola? ¿Tú eres consciente de que esto va a desatar un conflicto de escala global que cambiará el mundo para siempre? Nah. Esto desató lo que uno vendría llamando un peo. A fart para los que hablan inglés. El Imperio Austrohúngaro le declararía la guerra a Serbia, que estaba protegida por Rusia, que le declararía la guerra al Imperio Austrohúngaro, que era aliado de Alemania, por lo que Alemania le declararía la guerra a Serbia y a Rusia. Estos dos le devolverían la declaración de guerra, pero como Francia era aliada de Rusia, también le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro y Alemania. Montenegro se unió a Serbia y un tiempo después el Imperio Otomano entraría del lado de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos lo harían del lado de Rusia, Francia y Serbia. Pero esto forma parte de una historia que hoy no nos compete del todo. La Primera Guerra Mundial terminaría en 1918 y el mapa de Europa se vería muy diferente. Alemania perdería territorio y sería profundamente humillada. Polonia volvería a aparecer en el mapa, cabe aclarar que no por mucho, y tendríamos el primer estado comunista del mundo. Pero el cambio que nos compete es el del surgimiento de otro nuevo país, el estado de los eslovenos, croatas y serbios, país que junto al reino de Montenegro se uniría a Serbia para formar el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Los comienzos suelen ser difíciles, y más cuando estamos hablando de unificar países. La capital de este nuevo reino estaba en Belgrado, actual capital de Serbia, y los serbios, tanto de Serbia como de otros territorios, apostaban por una monarquía ortodoxa centralista, mientras que los croatas, eslovenos, albanos y bosnios eran más partidarios de una monarquía federal que respetara las religiones locales, porque si bien muchos veían la unión como una necesidad para frenar los intereses austriacos en la península y hacerle frente al expansionismo italiano en el Adriático, tampoco deseaban ser una simple extensión de Serbia. A la cabeza de este reino estaba Alejandro I de Yugoslavia, o Alejandro el Unificador para los amigos. Pero no era un monarca absoluto, ya que debía someterse a un parlamento donde estarían representados los intereses de todos los habitantes del reino por igual, por lo menos sobre el papel, algo así como las monarquías parlamentarias europeas de ahora. Esto suena bien porque yay, democracia, nadie nos va a venir a poner una bota en el cuello, pero no salió bien. Una cosa que ya es bastante difícil es poner de acuerdo a una gente que habla un mismo idioma y tiene una misma religión. Pero ahora intenten poner de acuerdo en un parlamento a musulmanes, católicos y ortodoxos que además ni siquiera hablan el mismo idioma, sino una variedad como de 4 o 5 idiomas distintos. Se nos viene complicando un poco la cosa. Todas estas tensiones entre el nacionalismo serbio y los demás nacionalismos del país terminaron de explotar cuando en 1928 atentan con éxito contra la vida de Stepan Radić, el parlamentario líder del Partido Campesino Croata, acusándose del crimen a un diputado montenegrino. Esta fue la gota que colmó el vaso y obligó al rey a principios de 1929 a clausurar el parlamento y asumir el gobierno del país de forma dictatorial, cambiándole el nombre, ahora sí, a Reino de Yugoslavia. Yugoslavia significa Tierra de los Eslavos del Sur. A partir de ese momento habría una nueva organización territorial que no respetaría las nacionalidades históricas, que serían reprimidas, y que tendría a Serbia como eje unificador, cosa que realmente ya estaba pasando porque la capital era Belgrado y a pesar de que el rey hubiese nacido en Montenegro, era parte de una dinastía serbia. Toda esta presión a minorías étnicas ocasionó el surgimiento de diversos grupos insurgentes. Uno de ellos incluso terminaría acabando con la vida de Alejandro II en un atentado, ascendiendo al trono su hijo Pedro II. Pero como era apenas un niño, en su lugar gobernaría el príncipe Pablo como regente. Este hombre traería aires reformistas al gobierno e intentaría descentralizar Yugoslavia, mientras buscaba un acercamiento con los líderes de distintos grupos separatistas para evitar el desmembramiento de la Unión. Sin embargo, no estaba dispuesto a hacer reformas profundas, y se utilizaba como excusa el hecho de que él era un simple regente y el rey todavía no podía hacer nada porque era menor de edad. Mientras tanto, este señor pelón llamado Benito Mussolini invadió Albania en abril de 1939, y un poco más al norte, el pintor austríaco más famoso de la historia había anexado a Alemania, a Austria y Checoslovaquia, y ahora tenía sus ojos puestos en su vecino del este que estaba picando su país en dos: Polonia. Con la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, la Alemania del señor del bigote gracioso y la Unión Soviética de Stalin acordaron repartirse Polonia por la mitad, iniciando Alemania la invasión el 1 de septiembre de 1939, comenzando así la Segunda Guerra Mundial.
Ante todo este escenario, Yugoslavia decidió declararse neutral debido a sus conflictos internos, aunque la población tenía más simpatía por los aliados, y no es para menos, la intención de Italia era literalmente quitarle todo el territorio costero a Yugoslavia. El problema está en que cuando limitas con potencias expansionistas, declarar la neutralidad es prácticamente un saludo a la bandera. Yugoslavia igualmente tuvo que pactar una especie de alianza económica con Alemania, ganándose el rechazo de Francia y el Reino Unido. Ante el veto alemán para invadir Yugoslavia, Mussolini tuvo que conformarse con Grecia, que logró defenderse y hacer retroceder a los italianos hasta Albania. Fue en este momento cuando los británicos anunciaron su apoyo a Grecia y los alemanes decidieron invadir, pero si querían hacer esto tenían que pasar por Yugoslavia. Tras pedir ayuda a los aliados sin éxito, Yugoslavia tuvo que ceder a las presiones alemanas y unirse al pacto tripartito el 25 de marzo de 1941, ocasionando 2 días después un golpe de estado que terminó con la conformación de un nuevo parlamento y el ascenso al trono de Pedro II antes de tiempo. El golpe fue apoyado por la gran mayoría de la población, pero hizo molestar al pintor austríaco que finalmente invadiría Yugoslavia para tomar el control de la región y preparar el terreno para la invasión de la Unión Soviética. El reino de Yugoslavia desapareció de facto el 6 de abril de 1941 con el bombardeo alemán sobre Belgrado y el posterior reparto entre Italia, Bulgaria, Alemania, Hungría y Rumania. El rey y su gobierno huyeron a Londres, conformando una especie de gobierno interino en el exilio. Mientras tanto, en la península, los antiguos territorios yugoslavos fueron renombrados como Estado Independiente de Croacia, Estado Independiente de Montenegro y el Estado Independiente de Serbia. Los que se quedaron en la región formarían diversos grupos armados para la defensa de su territorio, como los Chetniks, que buscaban devolver al poder a la monarquía. Pero el más destacado, y el que ganó la guerra, les aviso de una vez, sería el Ejército Popular de Liberación y Destacamentos Partisanos de Yugoslavia, o los partisanos, para hacerlo más corto porque por alguna razón a los comunistas les gusta ponerle nombres largos a todo. Y sí, eran comunistas, republicanos, leninistas y antifascistas. El hombre más destacado dentro de este grupo sería un señor llamado Josip Broz, a quien estaremos llamando Tito por el resto de este video porque bueno, así le decían, pues el apodo no me lo estoy inventando yo. En 1943, a medida que las potencias del eje retrocedían del territorio, se estableció un Estado federal provisional con Tito a la cabeza y con Iván Subasic como ministro de Relaciones Exteriores y representante del rey Pedro II. Los partisanos recibirían apoyo soviético hasta 1944 y terminarían de expulsar a las potencias del eje hacia el final de la guerra, ocasionando la disolución de los estados títeres implantados en la zona para llamar a unas elecciones parlamentarias convocadas para noviembre del 45. Los comunistas serían los encargados de organizar aquello y hubo varias denuncias de la oposición con respecto a la limpieza de este proceso. Denuncias que los rojos tomaron como sabotaje. Así que dejo a su juicio la transparencia y legitimidad donde el Frente Popular terminó sacando el 90.48% de los votos, logrando 354 escaños en el Parlamento de la República Federativa Popular de Yugoslavia luego de que se aboliera la monarquía. La nueva federación estaría dividida en 6 repúblicas constituyentes que tendrían a Belgrado como capital: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. En un principio, Yugoslavia salió con la Unión Soviética de Stalin. Apenas unos meses después del nacimiento del nuevo país, Yugoslavia derribó 2 aviones gringos que volaban sobre su espacio aéreo, cosa que causó grandes tensiones entre Tito y Estados Unidos. Estos últimos incluso llegando a solicitar una intervención en Yugoslavia, pero que no llegó a nada. El nuevo país también seguiría el modelo estalinista, llevando adelante varios proyectos de obra pública como mejoras en la infraestructura y reconstrucción de zonas afectadas por la guerra. Muchos se preguntarán cómo es esto posible si todos sabemos cómo le va a la gente de los países comunistas. Y la respuesta es por la guerra. A ver, la guerra es horrible y siempre trae consigo un montón de muerte, destrucción, hambrunas, inestabilidad, enfermedades y un montón de otras cosas horribles a las que la humanidad les ha estado huyendo siempre. Pero luego de toda la destrucción hay que volver a construir todo, lo que hace que los gobiernos inviertan una gran cantidad de dinero en mano de obra y en recursos para reparar estos daños. Esto, como ustedes se imaginan, es insostenible a largo plazo porque implica una gastadera de plata constante, o directamente empezar a despedir gente a medida que se necesiten menos recursos y menos mano de obra. Por lo que la entrada de recursos al Estado necesariamente tiene que ser superior a lo que se gasta para no terminar en situaciones terribles. Además de que el exceso de liquidez puede generar inflación, pero no vamos a hablar de eso aquí porque después el video se me convierte en una clase de economía y ese no es el propósito de este video. Lo bueno es que a corto plazo este tipo de medidas funcionan
solucionan y alivian un poco la situación de la gente. Lo malo es que inevitablemente la crisis llega después. Las tensiones con Occidente se incrementaron cuando Yugoslavia se unió a la Cominform en la fase temprana de la Guerra Fría, básicamente una nueva internacional comunista, además de manejar una política exterior bastante hostil, haciendo reclamaciones territoriales a varios países vecinos. Esto se acabaría en 1948 cuando se expulsó Yugoslavia de la Cominform por deslealtad ideológica debido a varios encontronazos entre Tito y Stalin. Uno de ellos fue cuando se le dio la posibilidad a Bulgaria de unirse a Yugoslavia, respondiendo los búlgaros positivamente. Pero esto no le gustó a Stalin, quien quería mantener a sus estados títeres siendo pequeños y manejables. A raíz de esto nació una interpretación bastante heterodoxa del marxismo hecha por Tito, a la que dieron en llamar titoísmo. Además, el orgullo nacionalista de Tito le impedía someterse a la voluntad de Stalin para ser simplemente un estado títere más en Europa. Tito fue bastante crítico con Stalin y la corriente ideológica que fundó se basa en la promoción de la identidad yugoslava, la autogestión de los trabajadores y la separación política de la Unión Soviética. ¡Váyanse al carajo! ¡Soviéticos de mierda! Tito rechazó el Plan Marshall, pero varios años después solicitó ayuda aparte de Estados Unidos. Al principio, Truman dudó por el pasado comunista inmediato de Tito, que igual seguía siendo un dictador socialista, pero consideró que podía ganar una especie de aliado bastante cerca de la Unión Soviética, así que terminó enviando ayuda financiera en 1949. Parte del éxito, entre muchas comillas, del modelo yugoslavo se debe a que Tito no se fue de boca con sus ideas, sino que fue bastante más sobrio. Su socialismo autogestionado parecía más una especie de socialdemocracia hiperregulada antes que el tipo de salvajadas que ocurrieron en la Unión Soviética o en la Cuba castrista. La economía no estaba completamente socializada, pero sí dependía muchísimo del Estado, al punto en que también se manejaba con planes quinquenales. Tito decía que su forma de gestionar la economía era una especie de tercera vía entre una economía de mercado intervenida y una planificada, mezcla que posteriormente se llamó socialismo de mercado. Las fábricas fueron colectivizadas y se le daba una parte de las ganancias a sus trabajadores debido a que estaban gestionadas por consejos de obreros. Pero también había negocios de propiedad privada. El campo no fue completamente colectivizado, así que también se podían tener tierras privadas, y una particularidad de la Yugoslavia de Tito que no existía en ningún otro país del este es que se vendía en Occidente como un lugar atractivo para invertir y se buscaba desesperadamente la inversión occidental, permitiendo incluso a occidentales comprar acciones en empresas yugoslavas, por lo menos a partir de los 60s, década en la que también se permitió migrar porque este sistema no era para nada perfecto y en la mayoría de los casos tampoco era deseable. Sí, Yugoslavia tenía una educación que para la época se consideraba excelente, pero igual tuvo tasas de desempleo muy grandes y siguió siendo un país pobre a pesar de su crecimiento interno, razón por la que el país se benefició muchísimo al permitir la migración, cosa que por cierto estaba terminantemente prohibida en la inmensa mayoría de países del este. En Berlín incluso construyeron un muro para evitarla. Mucha gente joven y mucha mano de obra cualificada que estaba cesante optó por irse del país y enviar remesas a su familia en Yugoslavia, cosa que permitía un flujo de dinero constante al país y daba cierta sensación de estabilidad. En 1955, Tito decidiría no unirse al Pacto de Varsovia y 6 años después fundaría junto a varios países que recién se habían independizado, como Egipto, Sudán, Libia y la India, el Movimiento de Países No Alineados, una agrupación cuyo objetivo era mantenerse neutral y no alinearse con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. En 1963, tras una reforma constitucional, la República Federal Popular de Yugoslavia dejaría de existir para dar paso a la República Federativa Socialista de Yugoslavia, donde ya constitucionalmente Tito sería presidente vitalicio. En este nuevo país, cada república que lo conformaba pasaba a tener su propio presidente, parlamento, tribunal y primer ministro. En cuanto a lo democrático, Yugoslavia era claramente una dictadura personalista. El líder era incontestable y podía ser preso por un sinfín de motivos, especialmente en cuanto al tema de los nacionalismos locales y la libertad religiosa, ya que Tito se encargó de reforzar desde el Estado central el sentimiento patriótico yugoslavo y el ateísmo de Estado como en cualquier país del este. Muchísimas ciudades en todo el territorio yugoslavo llevaban su nombre y se construyeron estatuas y bustos suyos a lo largo y ancho de todo el país. Si fue por su popularidad o porque era un megalómano, eso júzguenlo ustedes. Era un hombre duro, capaz de sostener un gobierno fuerte y unir a 6 repúblicas basándose en un liderazgo carismático. Pero el principal problema con este tipo de liderazgos es que cuando desaparece el líder, el proyecto pierde el rumbo.
Tito murió el 4 de mayo de 1980, coincidiendo esta fecha con el inicio de una gran crisis económica. En 1974, 6 años antes de su muerte, Tito había promulgado una nueva constitución en la que le daba más autonomía a las repúblicas a raíz de una serie de protestas. Porque sí, Yugoslavia se fundó como un país federal, pero en la práctica todos hacían lo que Belgrado decidía. La influencia de Serbia se redujo no solo en las repúblicas, sino también en sus provincias de Kosovo y Voivodina, que también adquirieron representación dentro de la federación. Esto es importante porque a la muerte de Tito, la elección de un nuevo presidente quedaba a cargo de un colegio entre los representantes de las distintas repúblicas, y aquí contaba el voto de las provincias serbias. Esto es como que vayas a votar y tengan derecho al voto también tus hijos. Es algo completamente absurdo, pero bueno, Yugoslavia ya no existe y espero que vayan entendiendo por qué. La mayoría albanesa en Kosovo pidió el estatus de república, a lo que Serbia se negó y decidió reprimir. Aquí es cuando aparece Milosevic proponiendo devolver el asunto de las autonomías al sistema que imperaba antes de la Constitución del 74, cosa que no le gustó para nada a Eslovenia y Croacia. Pero Milosevic logró nombrar directamente a los representantes de Kosovo y Voivodina para asegurar ese extra de representación Serbia. En el 89, los albaneses de Kosovo nuevamente se alzarían pidiendo su reconocimiento como república. A toda esta crisis política se le sumó la económica. Las empresas yugoslavas no aguantaban más la situación ineficiente en la que estaban, lo que ocasionaba una baja producción que implicaba poco dinero para programas sociales. El país necesitaba reformas políticas y económicas, pero no todos estaban dispuestos a ponerlas en marcha. Eslovenia y Croacia eran los que principalmente apostaban por enrumbar al país hacia la dirección de las democracias liberales occidentales, apostando por un modelo de organización confederada más que de una federación. En 1990, estos dos países tendrían sus primeras elecciones libres y llegarían al poder dos movimientos nacionalistas, movimientos que querían la independencia, declarándola a ambos países en 1991. Al día siguiente, Belgrado ordenaría invadir el territorio, iniciando las guerras yugoslavas. Eslovenia se independizaría el 27 de junio de 1991 y la guerra acabaría el 6 de julio del mismo año. Esta guerra también es conocida como la Guerra de los 10 días y tuvo como resultado la independencia de Eslovenia, que corrió con la suerte de ser un país bastante homogéneo étnicamente y no tener prácticamente población serbia que estuviera contemplada dentro del plan de Milosevic, porque ahora ese señor era presidente de Serbia y quería anexar a su país todos los territorios donde hubiese gente de habla serbo-croata y religión ortodoxa. A este proyecto político también se le conoce como la Gran Serbia, que no es lo mismo que Yugoslavia. Mientras tanto, en Croacia, los serbios del lugar proclamaron la República Serbia de Krajina con apoyo militar de Yugoslavia, enfrentándose al gobierno croata. Aquí la brutalidad escaló de maneras horribles, viéndose cosas que no pasaban en Europa desde hacía décadas, como limpiezas étnicas y masacres a la población civil. Hay una anécdota que cuenta que en muchos casos, cuando grupos paramilitares de serbios se encontraban con civiles, les pedían que se persignasen. Al hablar el mismo idioma y verse exactamente iguales, puede haber problemas a la hora de diferenciar al enemigo si este va de civil, pero en cuanto a lo religioso, los croatas eran católicos y los serbios ortodoxos. Los católicos nos persignamos primero tocando la frente, luego el estómago, luego el hombro izquierdo y por último el hombro derecho, mientras que los cristianos ortodoxos y algunas corrientes católicas orientales que se encuentran en plena comunión con el Papa, llevan la mano a su frente, luego a su estómago, pero después de esto la llevan a su hombro derecho y por último al hombro izquierdo. En otras palabras, se persignan al revés, pero no es al revés, es solo otra forma de hacerlo y ya. Si la víctima se tocaba el hombro izquierdo primero, sabían que era católico y por lo tanto croata. Este llegó a ser uno de los criterios para identificar objetivos a la hora de cometer atrocidades. Finalmente, Croacia logró mantener su integridad territorial y la guerra acabaría el 7 de agosto de 1995, mientras que Serbia logró mantener su control sobre Voivodina. En el sur, el 8 de septiembre de 1991, Macedonia declararía su independencia de Yugoslavia, pero el ejército no intervino en Macedonia por no tener serbios y por estar más asociado a Bulgaria. Así que Yugoslavia no quería meterse en una guerra con otro país y decidió simplemente concederle la independencia a su antigua república, adoptando el nombre de República de Macedonia, que sería objetado por Grecia y es tema para otro video. De vuelta en el norte, en 1992, Bosnia había celebrado un referéndum que, a pesar de los saboteos por parte de nacionalistas serbios, logró ponerse en marcha y aprobar la independencia, que se declaró el 5 de marzo de 1992.
Esto, junto al asesinato de un serbio varios días antes, sirvió como excusa a los líderes políticos serbios para iniciar bloqueos a las carreteras como protesta. En Bosnia también se habla serbo-croata, pero su religión mayoritaria es el Islam. Durante esa época, el 43.7% de los habitantes eran bosnios, el 31.3% eran serbios, el 17.3% eran croatas y apenas un 5.5% se identificaba como yugoslavo. Esta gran diversidad de etnias ocasionó que la guerra de Bosnia se volviera un sangrerío total. Primero, los croatas declararon la independencia de Herceg-Bosnia, un territorio bosnio habitado por mayoría croata. El enfrentamiento duró hasta marzo de 1994, cuando bosnios y croatas firmaron los acuerdos de Washington, donde dividieron Bosnia en cantones para evitar que un grupo tuviese una posición dominante sobre el resto, y la llamaron Federación de Bosnia y Herzegovina. Ahora, bosnios y croatas estaban unidos para pelear contra Serbia. En este caso estamos hablando de la pelea de Bosnia contra la República Srpska. ¿Qué es esto, vale? Porque esta gente no le puede poner nombres normales a las cosas. ¿Para qué existen las vocales? Usen vocales. Es como si a mí me diera por llamar al canal... En fin, muchachos, no quiero extenderme ni ser repetitivo porque de verdad esto es horrible y pasa lo mismo en todas las guerras de los Balcanes. Plomo, tiro, puñalada, masacres a civiles y limpiezas étnicas. Siendo más destacada la masacre de Srebrenica, donde los serbios de Bosnia fusilaron masivamente a 8.372 personas. El 5 de abril de 1992 iniciaría el sitio de Sarajevo, dando comienzo al asedio más largo de toda la historia moderna, causando la muerte de más de 10.000 civiles por hambre o por bombardeos. Ya el conflicto se hizo muy grave y la OTAN decidió intervenir, derrotando a los serbios e iniciando los acuerdos de Dayton el 29 de febrero de 1996, donde la República Srpska sería incorporada a Bosnia, pero con un alto grado de autonomía. De las antiguas repúblicas solo quedaban Serbia y Montenegro, pero esta última no tenía muchas intenciones de independizarse, así que me imagino que todo a partir de ahora sale bien y no hay más conflictos armados, ¿verdad? 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 Kosovo quiso ser una república varias veces, quiso tener autonomía dentro de Yugoslavia, pero en poco tiempo dejó de querer autonomía y empezó a buscar su independencia con armas contrabandeadas desde Albania. La guerra de Kosovo inició en febrero de 1998, cuando a un grupo de albaneses les dio por tirotear policías sin ningún tipo de manifestación ni nada. Así que básicamente Yugoslavia se vio obligada a mandar el ejército en contra del grupo insurreccional. Lo que pasa es que, como es costumbre en los Balcanes, se les pasó la mano y terminaron matando a más de 1.500 civiles. Aunque cabe acotar que el objetivo del Ejército de Liberación de Kosovo no era la independencia, sino que la independencia era solamente un mecanismo para anexarse a Albania, que tenía pretensiones expansionistas sobre el sur de Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. Así que en este caso estamos hablando del choque de dos intereses expansionistas, con la ventaja de Serbia, por supuesto, porque ese territorio ya le pertenecía, simplemente estaba defendiendo su integridad territorial. Del problema de Kosovo hablaremos más a fondo en algún otro video. La OTAN intervino nuevamente, como no, y bombardeó territorio serbio con su capital incluida, así que tuvieron que sentarse a negociar. Serbia se tuvo que retirar de Kosovo y esta sería ocupada por las fuerzas de seguridad de la ONU. Kosovo oficialmente declaró su independencia en 2008 y a pesar de la negativa de Serbia, varios países ya lo han reconocido como país soberano. Estados Unidos siendo, obviamente, el primero. En cuanto a las guerras yugoslavas, la última se daría en Macedonia del Norte durante todo el año 2001 a causa del desbalance étnico que ocasionó la llegada de un montón de refugiados albaneses, pero terminó con un acuerdo, un alto el fuego y mayores derechos para minorías étnicas. En cuanto a Yugoslavia, en 1992 esta había pasado a llamarse simplemente República Federativa de Yugoslavia, eliminando la palabra socialista de su nombre y la estrella roja de su bandera. El 4 de febrero de 2003 su nombre volvería a cambiar a Unión Estatal de Serbia y Montenegro, hasta que finalmente en 2006 este último país decide independizarse de Serbia en un referéndum. Y por cierto, Montenegro reconocería la independencia de Kosovo en 2008 y se unió a la OTAN en 2017. Por otro lado, Eslovenia y Croacia hoy forman parte de la Unión Europea y Serbia se mantiene como un bastión de los intereses de Rusia en la región, siendo un gran aliado de este país aún después de tantos años. Y nuevamente los eslavos del sur vuelven a estar separados para formar parte de otros proyectos políticos. ¿Te parece bien que esto continúe así o crees que es mejor reunificar a Yugoslavia para que puedan tomar un rumbo propio, pero esta vez bajo un sistema económico que no sea completamente fracasado? Por favor dime en los comentarios qué te pareció este video, si estás de acuerdo o no con la disolución de Yugoslavia, si crees que solo necesitaba ciertas reformas para salir adelante o si crees que eso fue inviable desde el principio.
También cuéntame de qué país que ya no existe te gustaría que hablara en algún futuro. Recuerda que puedes unirte al canal aquí abajo si quieres colaborar directamente con la creación de estos contenidos y contar con ciertos beneficios exclusivos. Y si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos para que podamos llegar a más personas, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este. Aplaude, Diosdado.